Bueno, vamos a empezar. Vamos a presentar la charla SAT Protocols Goes to Hollywood. Pásame ese. Esta es la agenda para el día de hoy. ¿Se escucha bien antes que nada? ¿Tengo que gritar más? Bien, listo. Bueno, la motivación por lo que comenzamos a hacer este research, cómo arrancamos con el reconocimiento del target y lo que se podía hacer en la cámara a la que le pegamos, esa parte no la dije. Cómo analizamos el firmware, la búsqueda de vulnerabilidades, búsqueda y encontrada de vulnerabilidades. Él va a contar cómo hizo el toolchain, porque siempre es tarea de él, esa parte muy complicada. La explotación, la post-explotación en las cámaras y algunas recomendaciones para que estas cosas no sucedan tanto. ¿Esto es acá? El verde de arriba. Bueno, acerca de nosotros, yo soy Javier, él es Octa, los dos trabajamos en Faraday. Nos dedicamos a lo que es research de embebidos y cámaras, routers. Con eso estamos divirtiéndonos el último tiempo. Motivación. Bueno, acá viene una linda historia. Yo tenía esa cámara en mi casa. Esa es una SBIS, es una de las más vendidas y más económicas. Cámaras que las enchufás y al toque salen andando. Vos configurás una app y ya podés ver todo. Pero esta cámara se rompió. Yo no estaba acá y mi mujer me dijo que la tenía que arreglar. Obviamente... todos sabemos lo que eso significa. Probablemente no ande más la cámara cuando me la dan a que yo la repare, pero bueno, uno puede aprender mucho en el transcurso ese. Y ya que la estábamos desarmando todo, la reverseamos un toque y buscamos un par de bugs. También uno siempre se ha criado, por así decirlo, con películas así flasheras que te cambian el video, la típica película del hacker. Creo que todos han querido hacer eso en algún momento. Y bueno, con eso en mente, ese era como nuestro máximo objetivo, cambiar el videíto para hacernos los hackers de películas. Vamos con el reconocimiento. Bueno, esta parte la va a decir Octa, porque él es el que la desarmó. Bueno, no sacamos muchas fotos mientras lo hacíamos, entramos directo a desarmarla y al final cuando tuvimos que armar la charla lo único que quedaba de la cámara era esto. Pero esto tiene lo más importante, si vemos por acá, tenemos la memoria flash o EEPROM de la cámara. Allá arriba tenemos una interfaz para conectarnos, UART, que yo soldé muy mal y además, esto es muy gracioso, le puse la gotita y la gotita es conductor, sepan. Se me puentearon todos los cables, después tuve que andar sacándola y fue un quilombo. Y bueno, además tiene un SOC bastante custom y un montón de conectores que controlan el motor los varios motores que tiene esta cámara, las luces y también que la conectan a la red y a la alimentación. Bueno, lo primero que hicimos después de sacar la botita es conectarnos al UART y empezar a ver el proceso de buteo que esta cámara imprimía. Y ahí nos dimos cuenta que como bootloader usaba U-Boot y trataba de buscar un update desde la tarjeta SD. Otra cosa que vimos es que en este momento uno puede tocar Control U para parar el proceso de booteo y entrar al menú del bootloader y que tanto lo que se llama aplicación, que es el file system, y la imagen de kernel son verificadas por el bootloader. Si nosotros dejábamos que la cámara siguiera el proceso de booteo, podíamos ver que usa un Linux 3.08, un procesador que es ARM. Esto está bueno porque el SOC es custom y no había mucha documentación, así que nos viene bien. Y que una vez que bootea el kernel, corre un script que se llama initrun sh, que uno también puede tocar Q para pausarlo. Si nosotros dejamos que la cámara termine de bootear, lo que obtenemos es una shell restringida y en este momento del research lo que nosotros queríamos es tener una shell completa. Una posible vía es tratar de encontrar un bug en esta aplicación, por ahí una inyección de comandos en alguno de estos comandos o algún otro tipo de vulnerabilidad, pero como usa U-Boot hay otra forma más sencilla, que es simplemente, si tiene esta opción, modificar la línea de comandos del kernel. Acá
La tenemos acá abajo. Vemos, por ejemplo, que primero monta un RAM file system y lo que nosotros vamos a hacer es agregar este parámetro rdinit que nos permite cambiar el proceso que se corre al inicio y en vez de tener init o linuxrc, que son los que se usan normalmente, tiene binsh. Y si hacemos esto, obtenemos una shell completa, pero estamos solo con el RAM file system montado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es continuar el proceso de buteo de la cámara para que termine de montar todas las otras cosas, y eso es lo que hace ese script que se llama init.sh. Pero primero tenemos que reemplazar la shell, encontrar dónde está definida qué shell usa el usuario y reemplazarla por una completa. Buscando un poco, encontramos que esto está en el archivo etc/profile y por suerte la cámara tenía un busybox que tenía Vim, así que lo podíamos usar para cambiar acá psh por sh y continuar el proceso de buteo. Si nosotros hacemos eso, este script init_run se encarga de montar los otros file system que la cámara necesita y de iniciar todas las cosas que controlan las funcionalidades de la cámara. Y también podemos igual pausar este proceso tocando la tecla Q, y esto es muy importante porque una de las cosas que la cámara inicia es un watchdog que va a estar monitoreando si las aplicaciones de la cámara están funcionando. Después, cuando queramos debuguear estas aplicaciones para testear los exploits, si nosotros no deshabilitamos ese watchdog, la cámara se nos va a reiniciar y va a ser muy difícil laburar. Y con esto obtuvimos una full shell, y usando netstat pudimos ver todas las conexiones que están ahí, que están escuchando o que están establecidas. Lo que más nos llamó la atención y en lo que nos enfocamos es que la mayoría de las cosas que la cámara hace vienen por este binario, EasyUp, ¿sí? También la cámara se conecta a la cloud de AWS. No seguimos mucho por este camino, así que si a alguien le gusta lo cloud y quiere ahí mirar qué hay, interesante. Y bueno, entonces pasamos al análisis de firmware para mirar un poco EasyUp. Bueno, el vendor no nos daba el firmware, no podíamos ingresar al sitio del vendor y bajarlo como cualquier otro, pero nos daba la opción de upgradear el firmware desde la interfaz web del device. Obviamente lo que hicimos, pusimos Wireshark ahí snifeando y le dimos. Le pega ese endpoint, HTTP download SBIS-Live. Vemos que también tiene el nombre del modelo. Por lo menos eso es lo que vimos cuando hicimos la petición. El modelo de ejemplo que teníamos nosotros era CS6N, que era la descripción que nos venía en el Mercado Libre prácticamente. Cuando vos buscabas la cámara, te aparece... perdón por tirar el chivo, siempre. Acá le dicen, no sé, se ocultan el nombre cada vez que quieren decir, pero bueno. Lo que hicimos, cuento corto, listamos todas las cámaras que había de SBIS. Agarramos todos los nombres de modelos y entramos a brute forcear el endpoint para bajar todos los firmware que se pudo. Como parte entretenida, bajamos diferentes modelos y algunos los extrajimos y hasta tenían símbolos. Entonces eso nos ayudó a identificar un montón de funciones y funcionalidades, poniéndole nombres a todo el código, que ayudó bastante en la etapa de reversing. Estos son Linux, lo que tenés que hacer es tirarle binwalk para desarmarlo, son unos squash. El que tenía símbolos obviamente lo usamos para obtener todos los nombres y después tirando bindiff o usando diferentes herramientas renombramos nuestro firmware, que era el que teníamos corriendo. Entre muchas de las strings que veíamos, no hacía mucha referencia a SBIS, pero sí aparecía repetidamente lo de Hikvision. Hikvision es un vendor de cámaras, pero la verdad que no está muy blanqueado si SBIS es una empresa de Hikvision. Sí. Pero bueno, por lo menos tienen los mismos protocolos. El SAT-P y lo del SDK técnicamente son de Hikvision. Como dato no menor, a Hikvision medio como que banearon en Estados Unidos, no se puede usar más este tipo de cámaras, no sé, por sus implicancias en seguridad o algunos problemas que han tenido, o porque reportan todo a China y se persiguieron, no sé por qué.
Entre el netstat que hicimos, uno que nos llamó la atención, al pedo lo marco porque ya estaba marcado, pero quería ser puntero. El UDPS del 37020, ese nos llamó la atención, también corre como todo en esta cámara, corre en el Easy App. Y, bueno, nos centramos en él. Bueno, en ese puerto corre este protocolo que se llama SAT-P, un nombre muy gracioso además porque es SAT Protocol. Es un protocolo propietario que igual en el fondo usa XML y se usa para activar la cámara cuando uno la compra y para configurar los settings de networking. Normalmente uno usa una aplicación que se ve como esto, que te lista todas las cámaras que vos tenés en tu red local y ahí uno las puede ir activando y asignándoles una IP, pero también puede configurar algunas otras cositas. La parte de XML se ve así. Esa aplicación manda un paquetito que adentro tiene ese XML con un probe. Hay distintos tipos de probe, pero el que más usa es el inquiry. Y cada cámara que está en la red responde con un montón de datos de su configuración, su versión de firmware y varias cosas. Pero también, o sea, inquiry no es el único tipo de probe, hay otras cosas que pueden cambiar configuraciones de la cámara. Y también hay como una parte mucho más oscura del protocolo que directamente manda datos por los frames de Ethernet. Y si eso les interesa, nosotros no lo vamos a usar, pero en ese link que está ahí hay un post muy bueno donde hacen mucha ingeniería inversa de eso. El otro protocolo de Hikvision que miramos es el servidor de comandos del SDK de Hikvision. Este corre en el puerto 8000 y usa TCP. Tampoco está muy documentado y es propietario, pero esta vez es un protocolo binario y se usa para... O sea, normalmente uno programa algo en C o C# junto con el SDK que Hikvision te da y con eso uno puede controlar las vistas de la cámara, puede reproducir, parar el video, puede descargarse archivos desde la cámara y puede moverla si la cámara tiene motores. Entonces, bueno, empezamos el tema de búsqueda de vulnerabilidades, pero apuntando un poco a estos protocolos. La estrategia que usamos fue scriptear Ghidra. Buscamos llamadas a funciones típicamente inseguras como strcpy, maincopies, sprintdf. Y bueno, lo toqueteamos para que no sea todas las referencias maincopies, sino que nos diga las que tienen patrones inseguros, como, no sé, que el destino sea el stack, posiblemente no esté chequeado, entonces esas nos importaban. La misma approach la explicamos bastante en una charla de DEF CON, en esa DEF CON 30, por si alguien la quiere ver. Y bueno, entre todos estos que salieron listados, todos los de patrones inseguros que listamos, había algunos que estaban dentro del protocolo de Hikvision, entonces esas llamaron poderosamente nuestra atención porque, nada, se podían triggerear fácil y capaz sin autenticar ni nada. Terminamos encontrando 4 buffer overflows, 2 post-out y 2 pre-out. Los pre-out obviamente son mucho más interesantes. Esos están en el SAT-P que estaba comentando Octa. Y los otros están en la función del SDK y están autenticados. Esta parte de la explicación se la dejo a él porque... Bueno, los bugs de SAT-P están en esta función, que es la que se encarga de parsear estos XML que usa el protocolo. Bueno, acá tengo unas flechitas para no olvidarme qué tengo que decir. Esta función es bastante grande y va como parseando todos los tags que encuentra. Tiene muchos tags posibles y uno interesante es MAC, que es el que se usa para setear el MAC address de la cámara, ¿no? Cuando encuentra ese tag, lo que va a hacer es copiar un buffer local que tiene solo 64 chars, el contenido de ese tag. Y el size que va a usar es el largo de ese texto. O sea que si uno manda una MAC súper larga, ahí ya tiene un buffer overflow. Por algún motivo, va a usar después ese nprintf para hacer una copia de ese contenido a otro buffer de 64. No sé por qué, todavía no lo entiendo. Y una vez que hace eso, va a agarrar el buffer inicial y va a llamar a esta función convertMac, que lo que va a hacer es tratar de parsear esta MAC y convertirla en un número. Dentro de esta función, que
Tiene dos argumentos, el buffer desde el que lee y empieza a convertir y el buffer de destino al que va a tratar de escribir ese número. Usa dos índices para apuntar a estos buffers. Y lo interesante es que cada vez que haya en el buffer de fuente un carácter que es considerado un separador para una dirección MAC, como puede ser un guión, dos puntos o un espacio, lo que va a hacer esta función es incrementar estos índices y además escribir un 0, ¿sí? Pero no hace ningún chequeo de cuántos separadores hay. Entonces uno puede mandar un montón de separadores y va a ir avanzando estos índices hasta que caigan por afuera del buffer original y, más importantemente, por fuera del buffer de destino y escribir por afuera. Y lo que está bueno también es que si el carácter que se encuentra no es un separador, lo que va a hacer es, como uno escribe la MAC en hexa normalmente, lo va a convertir de hexa a un número y entonces puede mandar algo en hexa y escribir memoria, ¿no? Los buffers del otro protocolo, del SDK, están en una función del SDK que se encarga de setear la configuración wireless de la cámara. Estos no son tan importantes y tampoco quiero entrar mucho en detalle. Lo único que voy a decir es que dependiendo del tipo de seguridad que tiene la red que uno está configurando, al final, en algún momento, de alguna forma u otra, se termina copiando la clave de la red y eso también va a un buffer local y puede explotar. Toolchain and debugging. Bueno, encontramos estos bugs y mandando paquetes de estos protocolos, la cámara revienta. Pero ahora queremos tratar de explotar estos bugs. Entonces, lo que nos gustaría es tener un debugger, ¿no? Porque uno manda un paquete, la cámara crashea y lo que queremos saber es qué controlamos. Acá esta cámara no te imprime. A veces uno se conecta por UART y cuando algo crashea, algo embebido, ves todo. En el caso de esta cámara, como tiene un Linux, todo eso queda en un dump al cual no podemos acceder en principio. Y entonces nos gustaría además tener un debugger para, además de ver eso, ayudarnos a bypassear las mitigaciones que la cámara implementa y poder desarrollar de una forma más piola los exploits. Además también, en este caso habíamos hecho esta estrategia de bajar otros firmwares para poder tener símbolos. Y cerca de estos protocolos teníamos un montón de strings que nos permitían identificarlos, pero a veces uno encuentra un crash, o sea, uno encuentra un bug y no sabe cómo llegar a ese pedazo de código, ¿no? Entonces, poder tener un debugger que corra en tu embebido es súper importante, a veces incluso simplemente para llegar a triggerear un crash. ¿Cómo hicimos esto en este caso? Como ya teníamos una shell, podíamos ver en proc CPU info y en proc version un montón de información sobre el procesador de la cámara, que de nuevo, esto es importante porque el chip de la cámara es un SoC. Ahora no me acuerdo la marca, pero no hay documentación online de eso. Entonces no sabíamos qué procesador tenía hasta ejecutar esto. Y también lo importante es tratar de encontrar qué versión del kernel de Linux usa, qué versión de GCC usa, si se usó alguna herramienta de algún toolchain para cross-compilar los binarios. Y a veces también es necesario mirar un poco en /lib las versiones de las libraries que usa. Con todo esto, primero hacemos la estrategia de lo más sencillo. Si funciona, ya está, ya ganamos. La forma más fácil es usar Docker y buscar alguna distribución que nos guste, vieja, porque los embebidos siempre usan cosas viejas, que tenga una versión similar del kernel y eso nos va a dar una versión de GCC similar también. La contra de esta estrategia es que obviamente las versiones de las librerías y las librerías que hay en ese contenedor no son las de la cámara, entonces tenemos que compilar estáticamente. Y muchas veces haciendo eso y compilando un binario estático alcanza para que funcione en el embebido. Pero bueno, a veces eso no alcanza por muchos motivos. No sé, nos ha pasado que no hay espacio para un binario estático, que son mucho más grandes. O a veces el procesador es medio custom y tenés otros problemas. Y ahí tenés que tratar de buscar un toolchain propietario. O a veces simplemente no sabes por qué no funciona, porque todavía no tenés un debugger en la cámara o en el embebido para entender por qué falla. Y ahí lo que tenés que hacer es leerte la documentación de alguno de estos proyectos tipo buildroot o crosstool y armarte un toolchain que tenga la misma versión del kernel, la misma versión de GCC, la misma versión de las librerías y con eso casi seguro que lo que compiles va a correr en la cámara. Bueno, el binario, ya habíamos encontrado las vulnerabilidades, ahora viene la parte de explotación. Lo primero que hicimos es mirar las protecciones que tenía el ejecutable.
el stack no era ejecutable, no tenía, bueno, el sistema tiene ACLR y el binario en sí no tenía PI, pero igual tenía un 0 y nosotros estábamos jugando con una string copy, así que no nos servía de mucho. Sí o sí, para explotar esto, necesitábamos un leak. Y lo que nos pusimos a divagar un rato largo era si podríamos transformar esta vulnerabilidad en algo para liquear. Si no nos íbamos a escribir todo hasta el red, nosotros podíamos controlar un montón de registros previo a la escritura del red, que era lo que mataba todo y era lo que nos frenaba y no nos dejaba ropear. Concretamente, la función que fue overflowada, que tiene el string copy, en el epílogo popeaba un montón de registros del stack. Esos estaban pisados por nosotros. Y después, ni bien salían de la función, volvían al padre. Obviamente no se veía en el código de compilado del Ghidra, pero sí lo veíamos en el desensamblado que hacía esto. Historiaba en R4 el valor de R5 más R3. Y nosotros controlábamos desde R4 a R11. Entonces, con esto teníamos una primitiva de escritura y podíamos poner un dword en cualquier parte de la memoria sin ningún inconveniente y sin matar la ejecución. Antes de seguir, quiero hablar un toque del RTCP Protocol. Bueno, la P de Protocol, pero no importa. El Real Time, este es uno de los protocolos, hay varios, pero es uno de los protocolos que se usa para renderizar video en tiempo real. Si vos lo ves, bueno, ahí es la comunicación entre un cliente y un server. Tiene un montón de peticiones. Esas peticiones son iguales a peticiones HTTP, es algo muy parecido. Si te pones a snifearla, casi que te las confundís. Tenemos option, describe, son un montón de peticiones que van y vuelven. Lo mismo que un request HTTP. Acá pusimos una de ejemplo. Si nosotros le mandábamos describe y bueno, el server RTCP nos devolvía 401 unauthorized. Ok, dijimos buenísimo. ¿De dónde sale todo eso? Nos ponemos a ver y ese 401 unauthorized está ahí abajo, ahí. Lo levantaba de ahí. Esto era algo muy, bueno, provino de un array de structs que tiene dos char pointer, uno con el status code y otro con el message. Entonces ahora lo que, usando eso y teniendo un poco fresco lo de recién, que teníamos una primitiva de escritura, vimos que teníamos la GOT table a mano. Con la GOT table podíamos, si nosotros liqueábamos la información de la GOT table, ya obteníamos direcciones a lo loco de un montón de funciones y con eso podíamos llegar a calcular un rob chain. Eso fue lo que hicimos, le apuntamos a ese 401 unauthorized con nuestra primitiva de escritura, lo pisamos con la dirección de la GOT table, que es así, está fija, tiene un null pero no nos importa, porque podíamos escribir cualquier de Word. Y ahora, cuando nosotros hacemos la petición del describe, en vez de devolvernos el 401, nos devuelve eso, que eso es un chorizo que está liqueando, es un string, pero nos está liqueando las direcciones de todas las librerías que a nosotros nos importan. Bueno, librerías no, funciones. Lo único que resta es agarrar esos choclitos en hexadecimal, binario, lo que sea, lo que sale por pantalla, y agarrarlo de entero y pasarlo con un struct pack. Entonces obtenés la dirección. Justamente con esa liqueamos strcat, prctl, feof y calculamos la base de la libc. Ahora ya teníamos todos los ingredientes armados para hacer un rob chain. ¿Sigo yo? Sigo yo. Bueno, el rob chain lo hicimos bastante cortito porque las instrucciones eran rápidas. Técnicamente lo que hacemos es llamar a system con un comando y después hacemos un pthread exit para que salga bien, que mate bien el thread, que no quede ahí ejecutando cualquier cosa. El system termina ejecutando un comando tftp y esto es un ataque que nosotros lo llamamos tftp reverso porque
Vos pawneás y después haces que se conecte a tu TFTP y vuelva. Descargamos otro fichero y ejecutamos el segundo fichero. Cada vez que aparece en negrito le voy a dar el mando a él. Bueno, o sea, ¿por qué teníamos que usar esto, no? Porque no podíamos escribir muchos nulls porque el null nos cortaba el paquete el texto del XML. Si no cerramos los tags, el parsing falla, ¿no? Entonces, teníamos que saltar algo que no tuviera nulls en la dirección y por eso tratamos de liquear direcciones y saltar a librerías. Pero algo que nos dimos cuenta después cuando estábamos haciendo los slides es que tenemos esta función convert_mac, que como había dicho antes, nos convierte en una Mac. Y bueno, supongamos que uno manda eso en el paquete, va a pasar que esto se duplica, y eso es lo que no entendemos muy bien para qué se duplica, pero bueno. Cuando esto pasa por convert_mac, lo que va a hacer es usar primero todos los separadores para avanzar esos punteros, y al final vamos a terminar escribiendo en el stack 4 direcciones que nosotros controlamos. Una que nos va a caer en el return address y 3 más. El problema es que solo con 4 direcciones no nos alcanzaba para hacer un rob chain que ejecutara system y lo que nosotros queremos. Pero lo que nos habíamos olvidado es que cuando nosotros ponemos un guión o algún otro separador, además de avanzar estos índices, lo que pasa es que se escribe un 0. Entonces, eso se ve acá, ¿no? Si hay un separador, avanzo los índices, pero también escribo 0. Entonces podemos mandar algo como esto. Esto se duplica y cuando se convierte, al final en el stack tenemos algo como esto. Ahora tenemos 5 direcciones que controlamos a partir del return address. Y esto, acá está el ejemplo. O sea, ahora yo mando 2 guiones y escribo 2 nulls en vez de poner 4 ceros. Y esto nos alcanza para hacer un rob chain que llama system con un puntero a ese buffer de SATP. Pero no nos alcanza para ejecutar además pthread_exit, que eso es importante porque como es un solo binario, EasyApp, el que controla todas las funcionalidades de la cámara y usa un thread para controlar cada una de estas funcionalidades, por ejemplo, el servidor que se comunica con la aplicación que el usuario usa en su smartphone para controlar la cámara, por ejemplo. Si nosotros no mandamos pthread_exit después de ejecutar nuestro rob chain, el binario crashea completamente y el usuario se va a dar cuenta que le están hackeando la cámara porque la aplicación no le funciona más, algo pasa o te la va a reiniciar. Entonces, esto sirve para tomar control de la ejecución, pero en un buen ataque no es tan útil, ¿no? Pero lo bueno es que con un payload súper sencillo y que siempre funciona, podemos llamar a system con un puntero al buffer de SATP. Y el buffer de SATP no es otra cosa que el XML. Entonces, nosotros podemos clavar nuestro comando adelante, comentar el resto, y esto va a funcionar. Los demos. Bueno, esta es la primera técnica, la que liquea direcciones de la libc. De ese lado está la salida del guard de la pantalla. Ahí comienza el buteo. De este lado tenemos lo que sería el atacante y este binario que ahora vamos a catear en la fuente es lo que vamos a descargar después con TFTP. Dejamos levantado el servidor de TFTP. Y bueno, ahora hay que esperar que butee, que se toma su tiempo. Sí, esta grabación demora un poquito y no lo pudimos adelantar. Bueno, si se fijan ahí recibimos la respuesta de RTCP, pero que tiene las direcciones liqueadas. Con eso, bueno, pasó muy rápido. Con eso armamos el rob chain. Gracias, gracias. ¿Quieres mostrarlo al final? Sí, voy a mostrar el final de nuevo rápidamente. Bueno, este es el segundo. El segundo no tiene el leak de las direcciones. Simplemente mandamos eso y eso alcanza para ejecutar system. A ver. No, este es el primero, perdón. Y ahora viene el segundo. ¿O no?
Este segundo es un enfoque mucho más simple, alcanza para ganar control de la ejecución, pero la aplicación de la cámara crashea y un usuario se daría cuenta de que lo estamos hackeando. ¿Se daría cuenta o tiraría la cámara? Porque creo que pocos cuando no le andan una cámara piensan que lo están hackeando. Pero bueno. Bueno, igual a este momento siempre estamos felices nosotros cuando sacamos por pantalla un pound, pim, pum, pan, pero volviendo al principio, no era suficiente. Ya cuando encaramos este research queríamos hacerlo de cambiar el video y ese era el objetivo para donde íbamos a apuntar. Esto lo vimos en un montón de películas, lo vimos, yo qué sé, Ocean's Eleven, todo eso, que no me puedo acordar cómo se llama en español, no sé qué me pasa. Pero bueno, un montón, Misión Imposible, hay un montón. Lo que sí teníamos que elegir el camino correcto. Si nos equivocábamos a la hora de implementar esta feature, no iba a salir. Divagamos un rato también con Octa, qué podíamos hacer, qué no. La primera que dijimos, bueno, modificamos los frames en memoria, inyectando shellcode. Ese iba a ser terrible. Iba a ser demasiado laborioso, no iba a salir, nos íbamos a frustrar muy rápido. Entonces comenzamos a mirar la documentación de RTCP y vimos que si le respondías unas cosas raras a determinado, poner un describe, no sé qué te pedía, podía llegar a desviar el feed a otro atacante. Ese nos gustó, lo probamos, pero no nos funcionó muy bien y además no sería un ataque transparente. Si yo me pongo a ver ponerle que wiresharkeo el protocolo, voy a ver la IP del atacante. Y la última que se nos ocurrió fue el túnel, que esta fue la que implementamos. Antes vamos a hablar del problema. EasyApp tiene todo implementado, entre ellos el servidor de RTCP. Y con eso significa que el servidor el puerto de RTCP, que es 554, 5 algo, ya estaba bindeado. Nosotros no podíamos. Nuestra técnica era ejecutar otro ejecutable y tratar de bindear el puerto, pero si ya estaba bindeado por EasyApp, no podíamos. Lo que hicimos fue meter un chiquito, una syscall chiquita, que lo que hizo fue matar el thread. Pará, que me estoy adelantando. Primero trajimos un binario. Trajimos un binario con TFTP. Ese binario instrumenta EasyApp, lo usa como un debugger, usa la syscall ptrace. Con esa inyección o debugueo, como quieran llamarlo, mato el thread del RTCP y después de matar el thread, bueno, ya me queda liberado el puerto. Ahí sí, ejecuto un segundo TFTP, me traigo el binario del túnel y lo que hago es bindear el puerto del RTCP server con el túnel y pasarlo al atacante. Y bueno, arrancamos el servidor en la máquina atacante porque si no, no llega nada. Para los que nunca vieron ptrace, es más o menos así el código que compilamos. Esta es una syscall de Linux. Primero nos atacheamos, luego salvamos todos los registros. Lo que pasa es que nosotros donde paramos no sabemos ni en qué estado está, frenamos en cualquier lado, guardamos. Buscamos el objeto del destructor que queremos ejecutar, pasamos la ejecución ahí, ponemos un breakpoint ahí al final para que corte la ejecución y salte nuevamente el código del ptrace y con eso triggeríamos el destructor y liberamos el puerto. Luego restarteamos todos los registros, los volvemos a poner en el estado original previo a la caquereada y seguimos ejecutando como si nada hubiera pasado. Por último, como dije, ejecutamos el segundo binario, nos lo traemos con TFTP, le damos permisos y ejecutamos el túnel.
Acá es más o menos, bueno, el código que usamos es el de esa URL. Uno pone túnel TCP y es lo primero que sale. Un codiguito que compiló de una, no tuve ningún problema. Acá vamos a hablar, en esta slide, particularmente de cómo es que funciona normalmente el día a día del de seguridad, por ejemplo. Mirando todas las pantallas, se comunica directo por RTCP Stream a la cámara. Ahora lo que hicimos nosotros es ponerle el túnel y mandarlo a la versión poisoneada del atacante. Ahora sí viene la demo. Creo que sería la siguiente. Arranca. Bueno, ahí nos conectamos a la cámara, está autenticada. Vemos que es el feed normal. Esa es la mano de Okta. Ejecutamos el exploit, descargamos el TFTP. Sí. El atacante levanta su servidor de video. Y ahora cuando se va a conectar, esta era la demo que habíamos preparado. Esta era la buena. No esperaba aplausos en la anterior. ¿Me quieres hablar? No. Ahí está. Dale con este que voy, que le Bueno, la idea de este research, que empezó como medio una casualidad, terminó siendo poner en discusión la integridad de estos sistemas de vigilancia a través de video, que uno ve muchas corrupciones de memoria de este tipo de vulnerabilidades en sistemas embebidos y IoT todavía, lamentablemente, pero lo interesante acá es que están en productos que se venden como productos de seguridad y tienen fallas de seguridad. La otra cosa interesante es que la mayoría de este tipo de vulnerabilidades pueden ser detectadas por análisis estáticos y mejorando las prácticas de desarrollo seguro. Y esto muestra que en esta industria todavía hay mucho por trabajar respecto de lo que se hace en otros lugares. Y lo interesante es que incluso para empresas que venden productos de seguridad y relacionados con la seguridad de su código no es una prioridad. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias.